Personas frente a ti, ¿qué es lo primero que traes a tu cabeza? ¿Qué es lo primero que sientes? Mi actuación, mi conducta es meramente estar para ti. Porque yo te escucho ahorita, yo te atiendo ahorita y tú eres mi prioridad en este momento. Pero no me toca a mí enjuiciar el por qué pasó y qué te hizo y quién fue y lo conocías. Pero hay personas que están en ese episodio postraumático de negación todavía y que tenemos que ir a otro tipo de terapias totalmente, inclusive hasta métodos que ahorita están tomando un poquitito más de validez científica, como es el hasta de la hipnosis. Y nosotros enseñamos a crear niños, niñas, infancias, adolescencias sanas, donde aprendamos a que ellos puedan reconocer su emoción y abrazar cuando tengan ganas de abrazar y dar un beso cuando tengan ganas de dar un beso y decir, tía, ahorita no te quiero saludar de beso, pero hola, buenas tardes, voy a mi recámara. Y pudiéramos normalizar el hecho de que el contacto corporal va a ser bajo mis límites, entonces tendríamos adultos realmente más sanos que son capaces de reconocer esos límites. Cuéntame un caso impresionante que hayas tenido. Recuerdo un caso en la Colonia Libertad y tener que desamarrar niños de un costal dentro de una habitación donde nos hacían señas que allá adentro se oían gritos. Buenas tardes, bienvenido nuevamente a nuestro podcast Conociendo al Experto Escénica. En esta ocasión le damos la bienvenida a la doctora Estrella González, quien es médico general con una especialidad en sexología educativa, el cual el día de hoy traemos un tema muy interesante que precisamente es la sexología en la sociedad. Doctora, bienvenida aquí a tu casa Escénica Universidad. Gracias, licenciado Rigo, un placer, hermosa tarde a todos. Gracias. Doctora, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes con el tema de la sexología en la sociedad? Muy feliz de ser parte de las pocas y pocos que empujamos estos temas realmente que son tan necesarios en nuestro hoy, en nuestro aquí, en nuestro ahora. ¿Y qué sientes tú, doctora? ¿Cómo ves el tema de la sexología en la sociedad? ¿Cómo lo percibes tú desde el punto de vista médico, psicológico? ¿Cómo lo ves? Siento que estamos en pañales con una amplia necesidad y un hambre de conocer, de sensibilizar, sobre todo de romper mitos y caer en realidades. Entonces, hay más profesionales que deberíamos estarnos sumando a esta entrega donde la educación sexual va más allá de saber poner un preservativo. La educación sexual va mucho antes de ello y con una amplitud vasta donde no debería nada más genitalizarse, sino realmente vivir toda la expresión de la corporalidad, de la emoción y de los sentimientos de cualquier persona hablando de cualquier sexo. Oye, doctora, qué bien. Y eres de las pocas, yo creo que se meten en ese tema tan pasional, ¿no? Como te caracteriza. Oye, doctora, ¿y cómo anda el tema de, por ejemplo, los asuntos que tú atiendes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué temas son los que más te recurren? ¿Qué tipo de personas son las que tienes dentro de tu atención médica? En la consulta de asesoría sexual o sexológica, mi población mayúscula ocurre con personas del sexo femenino o mujeres o personas con vulva que generalmente tienen algún problema o ellas se viven sintiendo un problema para vivir su expresión plena del erotismo y la sexualidad. Es decir, no me siento completa, no llego a un orgasmo, no estoy lubricando adecuadamente, a lo mejor no me siento atendida, a lo mejor creo que es mi deber que él se sienta satisfecho, pero yo no me siento igual. Entonces, desde este rol de la sociedad con un sistema monogámico patriarcal en su mayoría, pues vivimos ciertos roles que se han venido imponiendo de forma generacional y no podemos, a lo mejor con alguna barrera limitante, vivir en esa expresión plena porque venimos cargando con herencias transgeneracionales de familia, geográficas, culturales, que nos han impuesto ciertos roles y ciertas características desde los cuentos de Disney. ¿Cómo debe ser? Pues la princesa rescatada en el castillo con el dragón cuidado, donde el príncipe mande que ahora yo te cuido con mi espada.
Entonces, esto ha desbocado en que vengan los extremos. De repente, esas luchas de movimientos feministas en extremo y de repente, por el contrario, sociedades con altos índices de violencia, con altos índices de feminicidio, donde definitivamente no se han respetado los derechos ni de uno ni de otro sexo. Hay el tema de las luchas que dices, ¿no? Las marchas, que es lo que vemos comúnmente, ¿no? Que desemboca en violencia, que desemboca en problemas caóticos en las ciudades. ¿Tú crees que eso tiene alguna solución? ¿Cómo ves tú que se puede contrarrestar lo que está pasando precisamente con esas mujeres que van y se manifiestan de esa forma, con esa expresión desbordada en las calles? ¿Cómo crees tú que se puede contrarrestar? ¿Cómo se puede atender ese tema? Con educación. En definitiva, cuando educas y sensibilizas y desmitificas desde cortas edades, crecen entonces adultos más funcionales, más plenos y con ello más respetuosos del derecho del individuo que está enfrente. Entonces, con ello podríamos modificar definitivamente las conductas sociales. Sin embargo, si en este momento alguien de aquí del auditorio se viviera con una pérdida significativa, a lo mejor una hermana, una mamá, un vínculo, un cónyuge, una cónyuge, secuestrada, violada, y en el peor de los casos, que ha sido y ha perdido la vida, jamás alguien que no ha vivido esa situación podría vivirse en la emoción que está cruzando esa persona. Entonces, en algún momento, los ojos ajenos a esa emoción, nos comportamos como juzgando qué está pasando, pero jamás podríamos empatizar con ese vivir, donde yo puedo decirle, te acompaño, pero no sé lo que estás viviendo. Sí, ahí nos abre un capítulo interesante, ¿no? Las víctimas, ¿qué pasa con las víctimas a veces, no? El tema de la manifestación social que se desborda en ese tipo de marchas, en ese tipo de comportamiento. A veces uno lo estigmatiza, ¿no? Dice, oye, estás dañando propiedad, estás afectando a terceros, ¿qué culpa tenemos? Pero tienes razón lo que comentas. Si no lo vemos desde el punto de vista de la persona que ha sido afectada, desde el punto de vista de la persona que está fuera de representación, pues obviamente es otra juzgada, ¿no? Hazte la pregunta al espejo. ¿Qué harías tú si fuera tu madre la que estuviera violada, privada y hubiera perdido? ¿Y qué harías tú si, sumado a ello, las autoridades de tu región no han dado aún una resolución para tener a una persona a la que se sospecha como responsable? Y aún teniéndola, no tienes nuevamente el abrazo, la vista y la emoción de la persona a la que tú creías tener el amor depositado. Entonces, en definitiva, no podemos hacer ese juicio de la emoción de esas personas. Estoy de acuerdo en que la violencia no lo va a solucionar. Estoy de acuerdo en que la violencia crece más conductas violentas. Sin embargo, no comparto la opinión en que solamente se estigmaticen y se juzguen a esas personas por su actuar, porque realmente si quisiéramos apoyar un poquito en ese acompañamiento, pues entonces tendríamos que completar todo el proceso jurídico mucho más eficaz, tendríamos que completar un acompañamiento social y psicológico y tanatológico eficaz para esa persona, para que en verdad la gestión de sus emociones fuera diferente. Pero mientras no estés en esos zapatos, no podrías opinar al respecto siquiera, porque estamos lejos de vivir una situación así si no te ha ocurrido. Y mientras el Estado siga siendo pasivo, ¿no? Como acostumbra serlo en la atención a las víctimas, que inclusive la ley es letra muerta, ¿no? Oye, doctora, ¿y te toca atender ese tipo de casos a nivel particular? ¿Te toca vivir cerca la sensación de atender ese tipo de personas? Eso es correcto, lo vivo en dos patrones. En un patrón agudo, porque otra de mis especialidades es medicina de urgencias, entonces mi labor, aparte de la sexología educativa, pues trabajo también como médica urgencióloga. Entonces vivo el momento agudo desde que ha sido la persona a lo mejor violenta o de cualquier tipo de abuso o violencia, cayendo en cualquiera de las categorías del ámbito legal.
Sin embargo, en ese momento la mayoría de las ocasiones llegan a los servicios de urgencias a una revisión. A pesar de que la lesión sea física o psicológica, comúnmente caen en los servicios de urgencias con nosotros, entonces sí me toca vivirlo en el episodio agudo. Y en el momento que lo tenemos en la consulta de asesoría sexológica, es ahí cuando muchos de lo que mal llamados son disfunciones, pues caes en que si le rascas un poquito, entonces viene aquella persona que tal vez no lubrica adecuadamente para una relación sexual satisfactoria, pero si le rascas un poquito, a lo mejor la persona ha sido abusada antes. A lo mejor la persona ha tenido relaciones violentas, a lo mejor la persona jamás ha vivido un orgasmo. Entonces realmente yo no le llamaría una disfunción, realmente es su cuerpo protegiéndose de algo a lo que no le gusta y de algo a lo que le ha sonado y le ha generado una emoción negativa. Entonces, más que nada es una protección, no una disfunción. Entonces sí lo veo en el episodio agudo y lo veo en el episodio crónico, donde rescatas la emoción y es momento de identificada, llevarla de la mano a terapia sexual. Oye, qué interesante lo que comentas, doctora, de un plano psicológico traspola a un tema fisiológico, ¿no? Y tú tener esa habilidad de poder ver la persona, la víctima, desde dos trincheras diferentes. Cuando tú sientes que tienes ese tipo de personas frente a ti, ¿qué es lo primero que traes a tu cabeza? ¿Qué es lo primero que sientes? Mi primera misión y mi primera objetivo emocional como médica, primero para mí es absolutamente bajar todas mis barreras de prejuicios, porque en ese momento yo estoy para ti. Seas la víctima, seas el victimario, ese no es mi rol. Mi rol es aquí, es estar para ti. Entonces, mi actuación, mi conducta es meramente estar para ti, porque yo te escucho ahorita, yo te atiendo ahorita y tú eres mi prioridad en este momento. Pero no me toca a mí enjuiciar el por qué pasó y qué te hizo y quién fue y lo conocías. Entonces, falta también profesionalizar los servicios de emergencias para ser asertivos en la atención y en el interrogatorio. Que también pasa, pues obviamente, en la parte de investigación, ¿no? Esa victimización secundaria que le llamamos nosotros al momento de victimizar nuevamente el hecho, ¿no? Es la primera causa por la que no van a denunciar los delitos sexuales. Así es. Justamente. Así es. Oye, doctora, y la parte psicológica de la víctima, ¿cómo conoces tú el tratamiento? ¿Cómo crees tú el tratamiento efectivo a ese tipo de víctimas desde la trinchera que tú manejas? ¿Cómo crees tú que sería lo adecuado? Hay dos fases. Hay una necesidad de intervención en el momento de la crisis y posterior hay una necesidad de acompañamiento en terapia. Y muchas veces no tienes el contacto con la víctima o con la persona violentada en el momento. Si tú logras agarrar en el momento de la crisis, en urgencias, en un momento muy cercano al acto de abuso, perfectamente puedes en este momento dar la contención psicológica por un profesional en ello, evidentemente. Claro, sí. Sin embargo, muchos de ellos no llegan a las salas de urgencias justamente porque no hablan en ese momento. La mayoría de los casos de abuso se reconocen y se aceptan tiempo después al abuso. Entonces, todos ellos se captan, en el mejor de los casos, para atención tardía, donde pueden definitivamente sanar esas emociones y ser adultos más plenos, funcionales y definitivamente trabajar por una vida feliz. Sin embargo, los agarramos ya en episodios tardíos, pero también hay que llevarlos ese acompañamiento en terapia sexual. Y dependiendo de del escenario que haya sido el evento traumático, es el tipo de terapia en que se acompaña. Normalmente acudimos a conductas inicialmente humanistas para ver un panorama general, pero hay personas que están en ese episodio postraumático de negación todavía y que tenemos que ir a otro tipo de terapias totalmente, inclusive hasta métodos que ahorita están tomando un poquitito más de validez científica, como es el grado hasta de la hipnosis, para traerte y recordar momentos que te has venido negando a que ocurrieron, aún después de años. Oye, doctora, y ahorita me abres otro capítulo interesante también, el tema de cuando la víctima está relacionada directamente por un familiar, ¿no? Que el victimario
es alguien cercano a la casa, que obviamente las estadísticas lo dicen. ¿Cómo lo ves tú ese tema? Más del 50% de los casos van a ser con un relacionado conocido. Entonces, ese número es alarmante, muy alarmante. Y esto ocurre justamente por no haber educación sexual desde que estamos pequeños. Vamos a remontar cuando teníamos a lo mejor 3, 4, 6 años y nos decía nuestra mamá, saluda a tu tío, saluda a tu tía que ya llegó, despídete de beso, dale un abrazo. Espera, yo cumpliendo una norma ética, social, veo en la necesidad de formar a un pequeño capaz de saludar, capaz de tener gestos de cordialidad. Buenos días, tía. Buenas tardes, tía. Pero en ningún momento hay un marco de conducta relacional corporal obligada. Entonces, ese niño, esa niña, no está obligado a ir a darle un beso al tío. No está obligado a ir a darle un abrazo a la abuela. Si nosotros enseñamos a crear niños, niñas, infancias, adolescencias sanas, donde aprendamos a que ellos puedan reconocer su emoción y abrazar cuando tengan ganas de abrazar y dar un beso cuando tengan ganas de dar un beso y decir, tía, ahorita no te quiero saludar de beso, pero hola, buenas tardes, voy a mi recámara. Y pudiéramos normalizar el hecho de que el contacto corporal va a ser bajo mis límites, entonces tendríamos adultos realmente más sanos que son capaces de reconocer esos límites. Porque algo muy importante en el marco es que no decir no significa decir sí. Entonces tenemos adultos que son violentados y simplemente guardan silencio. Que eso que acabas de comentar rompe con las reglas morales y reglas sociales, ¿no? De que, oye, no estás saludando a la familia, ¿por qué no, no? O sea, está afectando directamente el entorno. Oye, no saludaste de forma correcta, no estuviste a la altura del momento. Eso lo normalizamos en las familias. Lo normalizamos en la sociedad. El juzgar al hijo, juzgar a la hija, a la familia, porque no hizo las cosas como tú me lo estás comentando. Hay definitivamente conductas que se pueden enseñar dentro de este modelo, dentro de la conducta ética, moral, social. Pero hay gestiones de la emoción y la corporalidad que no van implícitas dentro de esa conducta ética cordial. Y eso lo confundimos, porque a final de cuentas, si ese tío al que a mí me obligaban a darle un beso, me dice, es que vengo a darle un beso a tu galletita, y malamente, en mala educación a esa niña, a la parte vulvar le dicen galletita, pues el tío le dice, voy a darle un beso a tu galletita. Tu mamá siempre te dice que me saludes de beso. Entonces, para la niña ya puede entrar en un conflicto de que si le va a dar un beso a mi galletita, pero es mi tío y mi mamá dice que le tengo que dar beso. Bueno, entonces no hace que sea tan malo que le dé un beso a mi galletita. Entonces, esa parte de educación, de llamar a las cosas por su nombre, el pene es pene, la vulva es vulva y no se llama galletita, ni chuchi, ni pajarito, ni pitito, ni bochito. Y aparte, reconocer los límites de la emoción hace que mientras más vaya creciendo, yo sea capaz de expresar mis límites, que sí es para mí y que no es para mí, y que pueda relacionarme con lo que ahora le llamamos vínculos sanos, en todas las esferas, con mis hermanos, con mis papás, con mis vecinos, con mis relaciones, con mi cónyuge, con mis profesores, con mis compañeros de trabajo. Es muy interesante, doctora. Definitivamente estamos así como que ansiosos de escucharte más. Cuando estás comentando ese tipo de temas, nos abres otro contexto de lo que vemos nosotros, ¿no? En la parte de la intervención médica directamente ya a ese tipo de víctimas, nos interesa mucho saber cuáles son tus experiencias, qué has vivido, doctora. Cuéntame un caso impresionante que hayas tenido. ¿Qué te ha movido tus fibras sensibles? Mis casos más fuertes no fueron dentro de 4 paredes. Mis casos más fuertes en la parte sensible fueron en el área prehospitalaria. Recuerdo un caso en la Colonia Libertad y tener que desamarrar niños de un costal dentro de una habitación donde nos hacían señas que allá adentro se oían gritos. Y cuando se logra desamarrar ese costal, eran 2 niños como 3 y 4 años bañados en cerveza con múltiples lesiones de contusiones. Y me dice la niña, en cuanto lo logro destapar del costal, ¿ya no me va a llevar a tirar a la presa? Entonces la mamá sumamente golpeada y el vínculo, que no era el padre legítimo de los niños,
pues en estado de ebriedad y obviamente había abusado de la madre de los pequeños y los pequeños estaban al menos violentados corporalmente. Oye, qué tema tan sensible que lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, aquí cerramos la primera parte de nuestra entrevista con la doctora Estrella González en la parte de sexología. Ahorita en nuestro segundo episodio estaremos hablando precisamente ya de la violencia relacionada a los hechos sexuales, ya la intervención de las autoridades y la parte, pues, la parte familiar de qué tiene que ver. Muchas gracias, síguenos sintonizando.